Soy Ezequiel, hace unos días cumplí 24 años y es increíble que lo único que se me cruza por la cabeza es que soy un fracasado. Al recapitular todos los eventos que he vivido hasta ahora para poder cumplir mi sueño, me doy cuenta que obtuve más fracasos que logros. Y creo que es importante hablar sobre este tema, ya que noto que últimamente en redes sociales únicamente se habla del éxito, aunque esto siempre ha sido así, ya que buscamos ser exitosos y es por esa razón que buscamos ese tipo de contenido para poder vernos reflejados con alguien que sí haya conseguido sus logros, de esta manera motivarnos a cumplir los nuestros. Por lo que sería ilógico el querer conocer a alguien que solo sea un fracasado, ya que nadie quiere serlo, ¿no es así? Por ejemplo, ¿podrías nombrarme a alguien que sea conocido por ser un fracasado? Probablemente no, ya que si es alguien reconocido no podría ser un fracasado, ya que el reconocimiento es un logro. Y esto que acabo de decir representa perfectamente un concepto que está siendo muy normalizado últimamente, y es el hecho de romantizar una supuesta fórmula milagrosa que consiste en sumar tus fracasos con perseverancia para dar como resultado el éxito. Voy a ejemplificar esto con una de las personas más reconocidas y exitosas a nivel mundial en la actualidad, y es MrBeast. Y es que si pensamos en esta fórmula milagrosa, MrBeast consiguió su éxito por ser perseverante a pesar de sus fracasos. Pero ¿sabes qué? Esa fórmula milagrosa no existe. Voy a darte un ejemplo hipotético para poder ilustrar mejor lo que te quiero decir. Si este sujeto solo hubiese fracasado a pesar de ser perseverante, constante y resiliente, jamás habría logrado nada. Por lo tanto, nadie sabría de su existencia, por lo que terminaría convirtiéndose en un fracasado. Esto que acabo de declarar representa lo que dije al principio de este video, y es que soy un fracasado. A pesar de haber sido perseverante, constante y resiliente, a pesar de haberme esforzado días, meses, inclusive años en mis proyectos, siempre termino perdiendo. Hace 10 años que mi sueño es dedicarme a las redes sociales. Estudié, analicé y puse en práctica muchas estrategias y tácticas en la creación de contenido de un canal que tenía, en el que luego de tanto tiempo mis esfuerzos dieron sus frutos y conseguí la aprobación para poder monetizar mis videos en ese canal. Pero el destino tenía otros planes para mí, por lo que lamentablemente lo perdí todo y por cada pérdida tuve que pausar mi objetivo. Solo para darte unos ejemplos, perdí a mis padres, por lo que tuve que asumir con muchas responsabilidades y por ende tuve que pausar mi objetivo. Aunque cuando me estabilicé lo retomé, pero luego perdí mi hogar, por lo que tuve que mudarme y empezar de nuevo. Luego volví a intentarlo y esta historia se repite una y otra vez. De hecho, mi último intento fue hace unos pocos meses. Trabajé muy duro para poder comprarme una computadora ya que la que tenía se estropeó por completo por la mudanza. Y me avergüenza decir esto, pero me gasté más de $600 solo en algunos componentes de la computadora. Cuando todo estaba en orden y la computadora funcionaba, me duró tan solo 3 días. Simplemente dejó de funcionar. La llevé a un técnico y luego de 2 semanas me dijo que simplemente no sabía lo que le sucedía, no sabía por qué dejó de funcionar y no sabía qué hacer para solucionarlo. Luego de años de tratar de conseguir mi objetivo, creo que ya es momento de aceptar que estoy destinado al fracaso. Por todo lo que te acabo de comentar, para mí será imposible conseguir el éxito. Sin embargo, probaré una vez más. Dudé mucho en grabar este video, editarlo y por supuesto subirlo, por ese miedo a volver a fracasar. Esta vez será distinto, ya que no contaré con una computadora, ni mucho menos con materiales que me puedan ayudar a poder crear un contenido de calidad, ya sea en edición o en otras cosas. Seré solo yo, mis conocimientos y un celular viejo y deteriorado. ¿Y tú qué crees? ¿Lograré dejar de ser un fracasado o simplemente seré uno más del montón? Supongo que lo averiguaremos pronto. Me gustaría saber qué es lo que piensas de este primer video en este canal y también me gustaría que dejes en los comentarios alguna de tus experiencias con el fracaso y cómo pudiste sobrellevarlo o cómo pudiste dejar de ser un fracasado o cómo pudiste conseguir ese objetivo que tanto anhelabas y por el cual tanto peleaste. Sin nada más que decir, espero que te haya gustado este video,
que te haya servido de algo y por sobre todo que hayas aprendido, que es lo que a mí más me importa. Sin nada más que decir, adiós.